Bienvenidos a otro video terrorífico de nuestro canal, Venciendo el Terror. Esta noche, mis valientes, los llevaremos por una carretera olvidada, envuelta en niebla y misterio. Rubén, un camionero curtido, cruza una autopista donde nunca pasa nadie, hasta que una figura aparece en medio de la nada. Un encuentro que parece casual, un abrigo prestado por compasión y una dirección que lo llevará a un descubrimiento que lo hará dudar de su propia cordura. ¿Qué secretos guarda esa figura silenciosa? Agárrense, porque esta historia los va a estremecer hasta el alma. La noche estaba densa, como si la oscuridad pesara más de lo normal. Rubén, con los ojos cansados y las manos firmes en el volante, conducía su viejo camión por la autopista 47, un tramo recto y solitario que cortaba los llanos áridos del norte. El reloj marcaba las 2 de la madrugada y el zumbido del motor era lo único que rompía el silencio. O eso creía él. Llevaba horas sin ver un alma, ni un coche, ni una luz. Solo él, la carretera y la luna pálida que apenas se asomaba entre nubes negras. De pronto, los faros del camión alumbraron algo. Una figura. Allí, en medio de la autopista, estaba una mujer joven, de pie, inmóvil, con un vestido blanco que parecía flotar con el viento helado. Rubén pisó el freno con fuerza, el camión gruñó y las llantas chirriaron. Se asomó por la ventana, el corazón latiéndole como tambor. «Oye, niña, ¿qué haces aquí sola?», gritó, pero la figura no se movió. Sus ojos, ocultos bajo el cabello largo y oscuro, parecían mirar a la nada. Rubén, con el estómago apretado, bajó del camión. El aire estaba frío, cortante, y olía a tierra húmeda, aunque no había llovido en semanas. Se acercó con cuidado, sus botas crujiendo contra el asfalto. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?». Silencio. La joven temblaba, sus hombros sacudidos por escalofríos. Rubén, hombre rudo pero de buen corazón, se quitó su chamarra de cuero gastada y la puso sobre los hombros de la muchacha. «Toma, no te confieles», dijo, esperando una respuesta. Nada, solo un leve movimiento de cabeza. Entonces, ella metió la mano en su vestido y sacó un papel doblado. Lo extendió hacia Rubén con dedos pálidos, casi translúcidos bajo la luz de los faros. Él lo tomó, desconcertado, y leyó una dirección escrita con letra temblorosa. «Calle de los Álamos, número 23. «¿Es tu casa? ¿Quieres que te lleve?», preguntó. Ella sintió, apenas un gesto, y señaló al camión. Rubén, aunque algo en su nuca le gritaba que no lo hiciera, la dejó subir al asiento del copiloto. Y ahí fue cuando notó que el aire dentro de la cabina se volvió más frío. «Oye, si esta historia te está poniendo los pelos de punta, o eres fan de las historias de terror basadas en hechos reales, dale un like y suscríbete a Venciendo el Terror, el mejor canal de historias escalofriantes. Vamos, que apenas empieza lo bueno». Rubén puso el camión en marcha, intentando no mirar mucho a su acompañante. La joven seguía temblando, envuelta en la chamarra, pero no decía una palabra. Él intentó romper el hielo. «¿Cómo te llamas? ¿Qué hacías en medio de la nada?». Silencio. Solo el traqueteo del motor y el silbido del viento colándose por una rendija de la ventana. Rubén sintió un cosquilleo en la espalda, como si alguien lo observara desde atrás, aunque sabía que estaban solos. O al menos, eso esperaba. La dirección no estaba lejos. Rubén no podía quitarse de encima la sensación de que algo no estaba bien. La joven seguía inmóvil, mirando por la ventana, con la chamarra de él cubriendo sus hombros. El papel con la dirección descansaba en el tablero, y cada vez que Rubén lo miraba, sentía un nudo en el estómago. La carretera se volvía más angosta, flanqueada por árboles secos que parecían garras recortadas contra la luna. El silencio en la cabina era opresivo, como si el aire mismo se negara a moverse. Intentó encender la radio para aliviar la tensión, pero solo salía estática, un chirrido agudo que le erizó los vellos de los brazos. «Bueno, ya casi llegamos», murmuró, más para sí mismo que para ella. La joven giró la cabeza lentamente, y por primera vez, Rubén vio sus ojos. Eran oscuros, profundos, como pozos sin fondo, y algo en ellos lo hizo apretar el volante con más fuerza. El desvío hacia el pueblo apareció como un letrero torcido y oxidado. «Bienvenidos a Santa Clara, población 312». Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por farolas parpadeantes que proyectaban sombras largas y retorcidas. Rubén siguió la dirección del papel hasta detenerse frente a una casa vieja, en la calle de los Álamos, número 23. Era una construcción de 2 pisos, con pintura descascarada y ventanas que parecían no haber sido abiertas en años. La joven señaló la casa, pero no se movió para bajar. «¿Es aquí?», preguntó Rubén, y ella sintió, todavía sin hablar. «Oye, cuídate, ¿sí? Y devuélveme la chamarra cuando puedas», añadió con una risa nerviosa. Ella bajó del camión, moviéndose como si flotara, y desapareció tras la puerta sin mirar atrás. Rubén se quedó un momento, con el motor encendido, sintiendo que algo siguió observándolo desde la oscuridad. Sacudió la cabeza, diciéndose que solo era el cansancio, y arrancó.
Oigan, valientes, si esta historia los está atrapando o son adictos a los relatos de terror que te hacen dudar de lo que ves, denle un like y suscríbanse a Venciendo el Terror, el canal donde el miedo nunca para. Vamos, que el escalofrío apenas comienza. Al día siguiente, Rubén no podía sacarse al joven de la cabeza. Había algo en su silencio, en su mirada, que lo seguía persiguiendo. Decidió volver a Santa Clara para recuperar su chamarra y, de paso, asegurarse de que ella estuviera bien. Estacionó frente a la misma casa, ahora bajo la luz del día, aunque el lugar no parecía menos inquietante. Tocó la puerta y tras unos segundos, una pareja mayor abrió. Eran un hombre y una mujer, con rostros cansados y ojos llenos de tristeza. «Buenos días», dijo Rubén, algo torpe. «Ayer traje a una muchacha aquí, me dio esta dirección. Vine a buscarla». La mujer frunció el ceño y el hombre lo miró con desconfianza. «¿Qué muchacha?», preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Rubén explicó todo, la figura en la autopista, el frío, el papel con la dirección, la joven temblando en su camión. Mientras hablaba, notó una foto enmarcada en la sala, sobre una mesita cubierta con un mantel de encaje. Era ella, la misma joven, con el mismo vestido blanco, sonriendo en una foto que parecía tomada años atrás. «Es ella», explicó Rubén, señalando la foto. La pareja se miró, y la mujer dejó escapar un sollozo. «Esa es nuestra hija, Clara», dijo el hombre, con voz grave. «Pero Clara murió hace 3 años en un accidente de autopista 47. Rubén sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No, eso no puede ser. La vi anoche, la traje aquí», insistió, su voz quebrándose. La mujer la miró con lágrimas en los ojos. «No eres el primero que cuenta algo así», murmuró. «Otros conductores han dicho que la vieron, parada en la carretera, siempre en la misma curva». El hombre puso una mano en el hombro de Rubén. «Si quieres, ven con nosotros, te mostraremos algo». Lo llevaron al cementerio del pueblo, un lugar pequeño lleno de lápidas gastadas por el tiempo. Se detuvieron frente a una tumba sencilla, con el nombre Clara Méndez grabado en la piedra. Y allí, sobre la tierra húmeda, estaba la chamarra de Rubén, perfectamente doblada, con un papel encima. Temblando, Rubén lo tomó y lo desdobló. En una letra temblorosa decía: «Gracias por el abrigo». El aire se detuvo y un frío imposible le recorrió la espalda. Los padres de Clara lo miraron, sin sorpresa, como si ya hubieran aceptado lo imposible. Desde ese día, Rubén cambió sus rutas, pero nunca dejó de sentirla. Cada vez que conducía de noche, en carreteras solitarias, juraba sentir un escalofrío, un peso en el asiento del copiloto, como si Clara estuviera allí, agradecida, observándolo. Y aunque intentó olvidar, la chamarra que aún guardaba en su camión siempre parecía oler a tierra húmeda, sin importar cuánto la lavara. Y ahí lo tienen, valientes, una historia para no dormir. Si llegaste hasta aquí y sentiste el escalofrío, déjanos un corazón morado en los comentarios para saber que sobreviviste. Y suscríbete a Venciendo el Terror para más relatos que te harán dudar de lo que hay en la oscuridad.